Nuestro viejo código decía que se podía usar el arma solo en escalamiento de un muro durante la noche. Hoy tenemos delitos a cualquier hora. Entonces, esto lo vamos a ampliar a cualquier hora del día, porque los delincuentes, como sabemos, no tienen horario. Por eso la ley tampoco puede tenerlos. También se plantea que esto se extiende al lugar de trabajo de la persona. Antes era solo en el domicilio, ahora también se extiende al lugar de trabajo. También se contempla el caso de quien dispara mientras se va alejando del que se defiende. Hoy, si se va alejando, dicen, no, pero ya estaba. No. Las fuerzas de seguridad tienen que perseguir el delito y al delincuente. No pueden dejar a un delincuente suelto que luego a los 200 metros, 500 metros o al día siguiente cometa otro delito. Es obligación de las fuerzas policiales de todo el país defender a la sociedad de los delincuentes. Y si lo deja libre sabiendo que está ahí armado, está generando un incumplimiento del deber, al revés. Acá las cosas se han planteado exactamente en un sentido contrario. Y un tema fundamental que vamos a plantear, que es que no vamos a permitir más la querella contra el Estado de los delincuentes que cometieron un delito y que después la familia, si el agresor, si el delincuente muere, la familia va contra el Estado Nacional. No podemos convertir, como dijimos recién, a los victimarios en víctimas. No podemos dejar que quien cometió un delito y en el marco de ese delito terminó, reprimido por la fuerza de seguridad para que el delito cese, no puede después la familia actuar como querellante, porque entonces le estamos dando derechos al delincuente que lo que le permiten es accionar contra el Estado después de haber cometido un delito contra la sociedad. También esto plantea una serie de cambios en el Código Penal, una serie de artículos, el 34, y por eso también vamos a plantear un último tema, que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. Bueno, esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad. Y esto es muy importante porque en cada manifestación nosotros tenemos 5, 6 heridos y es como si no pasara nada. Bueno, ahora va a pasar. Así que estos son los 4 proyectos, uno que tiene 3 elementos. Son los 4 proyectos que estamos planteándoles para el debate público en el próximo tiempo. En los próximos días serán enviados al Congreso de la Nación. Perdón que he sido tan larga, pero son proyectos importantes que debíamos explicárselos con el mayor detalle posible. Muchas gracias. Ministros, buenos días. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Pregunta tanto para la ministra de Seguridad como para el ministro de Defensa. Entiendo que a partir de este anuncio van a requerir del compromiso del Congreso de la Nación para hacer estos cambios en la Ley de Seguridad Interior. La consulta, ministro, es si el Gobierno tiene plan B, habida cuenta, digo, de el derrotero que tuvo la ley ómnibus y en particular el decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué pasa si el Congreso no los apoya en estos cambios? Y la segunda pregunta tiene que ver con si ustedes requieren, además de la ciudad de Rosario, que tiene particular preocupación con la cuestión del narcotráfico, la inseguridad en el conurbano. En esto le pido también una reflexión a la ministra Bullrich, si las Fuerzas Armadas podrían actuar en este territorio. La que no tiene plan B es la sociedad.
La sociedad, cualquier ciudadano cuando sale a comprar, cuando lleva a sus hijos al colegio, cuando la dan vuelta a 4 delincuentes en moto, cuando le destruyen su propiedad, su vida, no tiene plan B. Así que nosotros creemos que no puede haber un solo diputado o senador de la Nación que no entienda que esta situación de inseguridad que viven no solo los rosarinos, sino todos los argentinos, cada uno en la medida de la historia de la inseguridad de su pueblo, porque cada uno lo mide en la realidad de la inseguridad de su pueblo, cómo era antes y cómo es ahora. Así que vamos a trabajar con todos los senadores y con todos los diputados y le vamos a decir, señores, la vida, la propiedad de la gente está en riesgo. El país está en riesgo porque tenemos fronteras de países que producen cocaína, que producen una marihuana hoy de alta densidad de THC, porque tenemos organizaciones criminales como el PCC o el Comando Vermelho, o el Tren de Aragua que ha entrado y ha asesinado hace pocos días a un militar venezolano en Chile, o casi tomado Ecuador, que han bajado ahora los delitos como lo han bajado a partir de nuevas legislaciones que le permitieron comenzar a actuar. Argentina quiere salir de la situación en la que está. Así que los legisladores, nuestro plan B es que la sociedad es el A, el B, el C y hasta la Z, que toda la sociedad esté cuidada. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. Nos acompañan ¿cuál Nos es van a el plan del acompañar. gobierno? ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Que va a quedar del lado de los delincuentes? Como decía la ministra Bullrich, no hay plan B. En algunos casos se trata de reformas penales y necesariamente tiene que intervenir en el Congreso de la Nación. En el caso de la Ley de Seguridad Interior estamos planteando la reforma más importante desde su sanción en el año 1991 y nosotros creemos que el Congreso nos va a acompañar. Todos los países del mundo utilizan sus Fuerzas Armadas para el combate y la prevención del terrorismo. La Argentina es una excepción, así como todos los países limítrofes con la República Argentina utilizan sus Fuerzas Armadas para controlar y custodiar su frontera. Lo hace Chile con Boric, lo hace Bolivia con Arce, lo hace Paraguay, lo hace Brasil con Lula, lo hace Uruguay. De la misma manera, la inmensa mayoría de los países del mundo utilizan a sus Fuerzas Armadas para el combate contra el terrorismo y esto es lo que estamos planteando y queremos dar ese debate en el Congreso, pero fundamentalmente para garantizar la paz y la seguridad de los argentinos. Ministro, la pregunta sobre el conurbano, si la fuerza, en tal caso que el Congreso faculte el accionar de las Fuerzas Armadas, si pueden actuar en el conurbano. Se tienen que dar los supuestos que la propia ley establece. No van a ser utilizadas las Fuerzas Armadas para delitos comunes. Esto es claro y esto es absolutamente imprescindible decirlo. Es solamente en el supuesto que el comité de crisis defina que existen actos terroristas y con la anuencia del gobernador de la provincia en donde van a intervenir las Fuerzas Armadas. Solamente en esos supuestos las Fuerzas Armadas van a poder desplegarse en el territorio de la provincia o las provincias que se trate. Siempre y cuando se declare, siempre y cuando existan actos terroristas, podrá ser en cualquier provincia de la República Argentina, no en una provincia específica. Si hay actos de terrorismo en cualquier provincia, el comité de crisis lo define como actos terroristas. Esto es que tienen como finalidad esos delitos aterrorizar a la población y el gobernador de la provincia está de acuerdo con esa calificación, a partir de allí pueden intervenir en cualquier provincia de la República Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Fabián Wallman, de FM La Patria. En primer lugar, Estados Unidos, Argentina, Chile, hasta hace un poco tiempo Uruguay, ninguno de estos países permite la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto es así. En América, los casos en los que han intervenido, lamentablemente los conocemos: México, Venezuela, Ecuador, Colombia. La pregunta va en el sentido de que la Fuerza de Seguridad, la Gendarmería y la Prefectura han sido desprendimientos de las Fuerzas Armadas que pasaron a trabajar en el sector interno de la Argentina. ¿Por qué en vez de permitir
con los antecedentes que tiene la historia argentina de la actuación de las Fuerzas Armadas, no se aumenta el poder justamente de estos sectores, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una versión que indicaría que hay un proyecto de liberar, o por lo menos darle prisión preventiva a genocidas que están actualmente en prisión. ¿Hay alguna novedad? ¿Se puede contar algo acerca de eso? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, contestando tu segunda pregunta, no está en la agenda del Gobierno lo que acabas de plantear. En segundo lugar, ya nuestra propia Ley de Seguridad Interior prevé en 2 ocasiones y en 2 oportunidades la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. Lo que ocurre es que a nuestras Fuerzas Armadas se las ha demonizado, se las ha denostado, se las ha vapuleado porque ha habido un sesgo ideológico, se las ha perseguido y, en definitiva, no se las ha utilizado como corresponde. Para el único supuesto que la República Argentina utiliza actualmente sus Fuerzas Armadas es por agresiones externas de otro Estado, algo que ni siquiera la Ley de Defensa establece. Han violentado la Ley de Defensa, han cambiado su espíritu y solamente pueden intervenir ante agresiones externas de otro Estado. Por un decreto del año 2006. Pero esto claramente tiene un sesgo ideológico y esto claramente no se corresponde con la utilización que en el mundo se hace de las Fuerzas Armadas, particularmente a partir del 9/11 y de los hechos terroristas. Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes el 7 de octubre no hubiesen podido intervenir en la Franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas, por otra parte, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley.